Bendiciones en esta hora. Continuamos con lo que es el estudio de las doctrinas fundamentales que creen y practican Asambleas de Dios. Hoy nos corresponde ver lo que es la obra salvadora de Cristo. Veamos lo que es el significado de la salvación. El tema de la salvación aparece ya en Génesis 3:15 en la promesa de que la descendencia o simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Es decir, que desde el principio pues tenemos nosotros esa promesa de la victoria del bien sobre el mal. Las obras de salvación en el Antiguo Testamento se van acumulando y señalando hacia la obra definitiva de salvación que incluiría a todos los pueblos bajo las posibilidades de su bendición. Vemos a un pueblo de Israel que era pequeño, que era indefenso, pero que Dios siempre trató con ellos y los fue liberando de muchas situaciones que se presentaron, a pesar de que era un pueblo insignificante, pero Dios lo llevó a un lugar muy especial. Aunque las palabras griegas con el sentido de salvar o salvación no sean frecuentes, es Jesús mismo quien proclama el tema central en el Nuevo Testamento al decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí encontramos pues esa obra de Jesús a venir a reconciliar a los hombres con Dios. Esa ruptura que se dio allá en el huerto del Edén, pues acá viene Jesús con esa misión de reconciliarnos con Dios. Veamos algunas teorías que aparecen con respecto a la salvación. En primer lugar tenemos la teoría de la influencia moral. Generalmente se atribuye esta teoría, llamada también la teoría del amor de Dios o ejemplarismo, a Pedro Abelardo. Aunque la teoría insista de manera correcta con el amor de Dios, es lamentablemente inadecuada para explicar todo cuanto afirma la Biblia sobre la razón de que hubiera una cruz. Es decir, que fue necesario que Jesús llegara a la cruz para poder abrir la puerta a la reconciliación del ser humano con Dios. Si Cristo no hizo en la cruz otra cosa más que influir sobre nosotros, entonces su muerte solo es una representación para lograr un efecto. Pero la obra salvadora en la cruz del Calvario, Jesús hizo todo por nosotros. Y ahora depende del ser humano el aceptar o rechazar esa obra de Jesús en la cruz. La teoría del rescate. Poner su énfasis en la victoria de Cristo sobre Satanás. Esto es lo que dice esta teoría acerca del rescate de la humanidad de las garras de Satanás, podríamos decirlo. Debido a nuestro pecado estamos bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, porque Dios nos ama, le ofreció su Hijo al diablo como precio de rescate para que quedásemos libres. Eso es lo que expresa esta teoría al hacer referencia a ese trueque, podríamos decirlo, que Dios hace con Satanás. El maligno estuvo más que dispuesto a realizar el intercambio, pero no sabía que él no podía mantener a Cristo en la Hades. Pareciera ser de que hubo un aspecto de engaño, de trampa en este aspecto. Por lo tanto, no debemos descartar esa verdad. Es decir, de que Dios ofrece a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, aunque sí rechazar la idea de que Dios haya engañado astutamente a Satanás para conducirlo a la derrota. Satanás sabe perfectamente que no puede contra Dios. Venimos a la teoría de la satisfacción que fue elaborada por Anselmo. Al pecar, los humanos insultan el honor del Dios infinito y soberano.
El insulto a un soberano no puede pasar sin castigo y exige una satisfacción. Aunque no se debe rechazar por completo esta explicación, la Biblia no insiste en una transacción comercial, sino en la actuación de un Dios lleno de amor y de gracia. La teoría del gobierno. La ley es consecuencia de la voluntad de Dios y Él tiene la libertad de alterarla o incluso abrogarla. La ley declara de manera inequívoca: el alma que pecare, esa morirá. En la cruz, Dios mostró que Él es capaz de abominar el quebrantamiento de la ley, al mismo tiempo que mantiene esa ley y perdona al que la ha quebrantado. Aunque la teoría del gobierno contiene parte de la verdad, en el hecho de que el castigo impuesto a Cristo es también instrumental en cuanto a asegurar los intereses del gobierno divino, no expresa el núcleo de la enseñanza bíblica, y en esto encontramos la principal objeción. Es decir, que Dios, esta teoría pues hace ver a Dios como el que gobierna todo, y eso es una verdad, que Dios gobierna sobre todo el universo, y Él ha dado la ley y Él la puede abrogar, pero en este caso la ley no ha sido abrogada, sino que al contrario ha sido cumplida, y para poder nosotros ser salvos se necesitó de un sacrificio, y eso lo realizó Jesús, porque nosotros estábamos prácticamente muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Veamos ahora la teoría de la sustitución penal. Indica que Cristo sufrió en nuestro lugar todo el castigo del pecado que nos correspondía para pagar a nosotros. O sea, nosotros teníamos que pagar ese castigo. En el Nuevo Testamento no usa nunca la expresión sustitución penal, pero de todas las teorías diversas, esta es la que parece representar de manera más adecuada las enseñanzas de la Biblia. La obra expiatoria de Cristo es el perdón de Dios. En ella Dios demuestra que Él es perdonador y que sí perdona. No solamente se basa en promesas, sino que Él pues cumple todo lo que Él ha prometido a través de su escritura. Ahora vamos a ver lo que son los aspectos de la obra salvadora de Cristo. En primer lugar tenemos el sacrificio. La imagen de un cordero o de un macho cabrío sacrificado como parte del drama redentor y salvador se remonta a la Pascua, es decir, cuando Israel sale de Egipto. Cuando el creyente del Antiguo Testamento ponía las manos sobre el sacrificio, esto significaba más que una simple identificación, se trataba de un sustituto en el sacrificio, es decir, que simbólicamente era pasado el pecado, la transgresión del ofrendante hacia el animal, y ese quedaba libre al dejar caer en aquel animal que estaba preparado, que había sido seleccionado correctamente. Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la perfección de Cristo no le quitó nada a sus sufrimientos, sino que de hecho los ha debido intensificar, puesto que Él sabía que eran inmerecidos. Entonces Jesús, no habiendo cometido ningún pecado, Él vino a poder sufrir en nuestro lugar. Las relaciones rotas de cualquier clase que sean claman por una reconciliación. A menos que la persona ofendida se muestre dispuesta a recibir al ofensor, no se podrá producir la reconciliación. A través de Cristo, Dios nos da la seguridad de que Él ha tomado esa iniciativa y Él ya ha perdonado. Nosotros debemos responder y aceptar el hecho de que Dios no ha roto de arriba a abajo
Dios ha roto de arriba hacia abajo el velo que nos separaba de Él para caminar osadamente hasta su presencia. Entonces, ha habido una reconciliación a través del sacrificio de Cristo. Vamos ahora a la redención. La Biblia usa también la metáfora del rescate o la redención para describir la obra salvadora de Cristo. Jesús es tanto el rescatador como el rescate. Los pecadores perdidos son los rescatados. Él mismo declara que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él proporciona su vida para pagar ese rescate que habría que pagar por nuestras transgresiones. Cristo nos ha librado del justo castigo divino que merecíamos justamente debido a nuestros pecados. De esto se trata la redención. El orden de la salvación. Tenemos la elección. Esto es un tema un poco controversial. El calvinismo considera que Dios escogió arbitrariamente sin tomar consideración la respuesta o la participación de los seres humanos, interpretando este texto de Romanos 9, 24, 26 y 10, 12. Sin embargo, no es esa la interpretación correcta, porque a lo largo de la Escritura siempre vemos que Dios busca al ser humano, pero pide que haya una respuesta de parte del ser humano. Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y en la fe verdadera. Entonces, pareciera ser que Dios haya escogido a unos para salvación y otros para condenación, pero no es eso, sino que Dios desea, como lo dice Pedro también, de que todos sean salvos. Sin embargo, definitivamente no todos han respondido al llamado a lo que es la reconciliación. Al concluir la parábola del banquete de bodas del rey en Mateo 22, 1 al 14, Jesús afirma que muchos son los llamados y pocos los escogidos, en un contexto que ciertamente se refiere al destino eterno. ¿Y por qué pocos los escogidos? Porque no todos aceptan el llamado a poder dejar sus pecados y vivir una vida nueva. El arrepentimiento y la fe constituyen dos elementos esenciales en la conversión. La conversión implica alejarse de algo, pero de igual manera implica volverse hacia algo. Es decir, dejamos el pecado, pero nos volvemos hacia Dios a hacer su voluntad. La fe es la actitud de confianza obediente y segura en Dios y su fidelidad que caracteriza a todo verdadero hijo de Dios según Gálatas 2:20. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es una obra, sino una mano extendida que se alarga para aceptar el don de la salvación ofrecido por Dios. Es decir, que si no tenemos fe, no podemos recibir la salvación que Dios ofrece. La regeneración. La regeneración es el acto decisivo e instantáneo del Espíritu Santo en que éste recrea la naturaleza interna. La regeneración nos indica en el crecimiento de nuestro conocimiento de Dios, es una experiencia en Cristo, en el Espíritu y nuestra personalidad moral. Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesaria la regeneración, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, un cambio que viene de lo interno hacia lo externo. La justificación
Este término se refiere a un acto por medio del cual, apoyado en la obra infinitamente justa y satisfactoria de Cristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres de toda la culpa del pecado y de sus consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante su presencia. Toda persona que trate de ser justa a base de obedecer la ley cae bajo una maldición, según Gálatas 3:10, porque se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Todo el que crea que está más justificado después de haber servido al Señor. En el corazón mismo del Evangelio se halla la verdad de que la justificación encuentra su fuente en la gracia inmerecida de Dios y su provisión en la sangre derramada por Cristo en la cruz, y la recibimos por medio de la fe. Así de que la obra de Cristo es de gran importancia para nuestra salvación. Él ha hecho todo, el Padre lo planificó, Él lo ejecutó, el Espíritu Santo hoy en día convence al pecador, pero es necesario que el pecador acepte esa salvación y quiera ser una nueva persona. Bendiciones.